Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Vamos a continuar nuestro estudio en Romanos capítulo 9. Estamos viendo la elección de Israel. Nos habíamos quedado, ya habíamos visto el versículo 8 y estábamos en el 9, me parece. Así es que solo a manera de tener un enlace con lo que ya habíamos visto, voy a ponerles por acá el versículo número 8. Ahí está, y el 9. Entonces en el 8 Pablo le había dicho a los romanos: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí tenemos las dos clases de hijos, ¿verdad? Los hijos de la carne y los hijos de la promesa. Entonces Pablo les está diciendo a los romanos que los que son de la carne no son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa. Y el 9 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham. Bueno, entonces dice, la línea del pacto pasaría por Isaac. Él era quien sería contado como simiente de Abraham, y en quien se cumpliría la promesa del pacto. En Isaac, en él se iba a cumplir la promesa del pacto. Isaac fue la verdadera simiente y no Ismael. Del mismo modo lo fue Jacob y no Esaú. Fíjense que este capítulo 9 de Romanos es un capítulo bien controversial entre las dos teologías importantes que hay a nivel mundial: la teología arminiana y la teología calvinista. Entonces, para los arminianos, este capítulo 9 es bien problemático para ellos y dan una explicación que no se adapta para nada en lo que dice la teología calvinista. Y vamos a seguir viendo ahí algunos otros puntos y vamos a ir mencionando las diferencias. Versículo 10 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, está hablando Pablo, por eso dice nuestro padre. Aquí hay otro ejemplo que es aún más asombroso. En el caso de los hijos de Abraham, las madres eran diferentes y los nacimientos fueron diferentes. En el caso de los hijos de Isaac, tenemos a la misma madre y al mismo padre, porque dice concibió de uno de Isaac, nuestro padre, y fue un mismo nacimiento. Era un nacimiento y dos hijos, porque fueron mellizos. El primogénito fue rechazado. Y aquí hay algo curioso, ¿eh? El primogénito fue rechazado y el que nació segundo fue escogido. Eso está en los versículos 12 y 13. Si pusieran a los hombres a escoger quién sería el escogido, los hombres hubiéramos dicho que era Esaú, porque usualmente el hijo primogénito era el hijo preferido. Y Esaú fue ciertamente el hijo favorecido por su padre, porque todos sabemos que a Esaú lo bendijo Isaac, Jacob.
Entonces dice, fue ciertamente el hijo favorecido por su padre, y eso está en Génesis 25-28. Pero la elección pertenecía a Dios y no al hombre. Aquí estamos desarrollando un tema bien importante, que es la doctrina de la elección. Aquí hay varias doctrinas, porque no solo está la elección, sino que también vamos a ver muy marcadamente la doctrina de la soberanía de Dios. Y ahí es donde estos dos corrientes teológicas tienen problemas. La voluntad divina y soberana, ahí está, miren, la voluntad divina y soberana es la fuente tanto de la elección como de la reprobación. ¿Qué cosa es? Es la fuente de la elección y de la reprobación, la voluntad divina y soberana de Dios. El propósito eterno de Dios no se basa al final en las obras humanas. Y aquí chocan fuertemente la teología arminiana, porque ellos, para ellos sí, las obras tienen que ver mucho, porque dicen que el hombre tiene la potestad de escoger ser salvo, mientras que el calvinista dice todo lo contrario. Y es así como lo afirma la teología calvinista, porque es la soberanía de Dios. Él es quien elige. Y de acuerdo al propósito de Dios. Dice, ya que no solamente perdió Esaú la primogenitura y la recibió Jacob. Eso está en Génesis 25, del 29 al 34. Aún antes que estos mellizos hubiesen nacido, antes de que hubieran nacido, o que hubieran hecho algo bueno o malo, ya se había dicho a su madre, el mayor servirá al menor. Cada vez que se va avanzando más en este punto doctrinal, los arminianos se quedan sin argumentos, porque si los arminianos dicen que la salvación del hombre depende del hombre que tome la decisión de escoger o rechazar a Jesús, o sea, por obras, entonces no puede justificarlo con base al capítulo 9 de Romanos, que eso sea así. Porque aquí Pablo lo está diciendo claro, ¿eh? Que no habían nacido siquiera, no habían hecho nada bueno ni nada malo, y ya Dios había escogido a uno de ellos y había rechazado al otro, sin haber nacido. O sea, no hay ninguna obra. Y por eso dice, el mayor servirá al menor. Y también dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Igualmente, antes de haber nacido, sin haber hecho nada, ni bueno ni malo, ya Dios se había pronunciado y había dicho que había amado a Jacob, pero a Esaú lo había aborrecido. Y esto los arminianos no tienen cómo justificarlo. Pues si se retuercen las escrituras, entonces ellos van a tener alguna explicación que para ellos esa es su interpretación, pero que se salen totalmente del contexto escritural. Y es que todo depende de Dios que llama y al propósito divino. Él es el que determina quién será salvo. Clarísimo, ¿no? Y eso lo podemos ver también en Malaquías 1, versículos 2 y 3, que habla exactamente de esto de a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y Pablo toma ese pasaje de Malaquías 1 y lo trae aquí al capítulo 9 de Romanos y nuevamente ratifica lo que el profeta había dicho y que el Señor se lo había revelado a Malaquías, que no es el hombre el que decide su salvación, no es el hombre el que decide el ser electo por Dios, sino que esta es la soberanía de Dios quien determina esto. Por lo cual los que estamos dentro del grupo de hijos de Dios creyentes, no podemos más que darle gracias a Dios, porque sin tener ningún mérito humano, sin tener obras, simplemente por la divina voluntad y soberana de Dios, Él nos escogió para que fuéramos salvos. Él nos eligió. Él puso sus ojos en nosotros porque Él tenía un propósito que yo creo que hasta el día de hoy algunos de nosotros todavía no identificamos cuál es el propósito de Dios por el cual nos salvó, por el cual nos eligió.
porque Dios no escoge a las personas sin que tenga un propósito, sino que Él tiene un propósito. Algo otros, pues ya sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y en eso estamos avanzando y estamos enfocados. Entonces ya el versículo número 11 nos dice lo siguiente, siempre siguiendo el mismo tema de la soberanía de Dios. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Este versículo es otro versículo contundente que los arminianos no pueden encontrarle el significado, porque ¿cómo es posible? Y aquí lo dice claramente Pablo, que no habían nacido ni habían hecho ningún bien ni ningún mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanezca. Y aclara y termina ahí de ponerle sello, no por las obras, sino por el que llama. O sea, por la gracia de Dios, donde el hombre no tiene ninguna participación en esa elección, sino que es Dios mismo y que no lo hizo en el año 1948 cuando yo nací. Eso lo hizo desde antes de la fundación del mundo. O sea, cada uno de ustedes y yo, pues todos sabemos que ni siquiera habíamos pensado en hacer y ya Dios nos había escogido para esta gracia y con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice, aunque este versículo está en paréntesis, su verdad es que es de suma importancia. Es posible que alguien ofrezca alguna explicación del por qué Dios rechazó a Ismael, pero ello no es posible en el caso de los hijos de Isaac y Rebeca. Pues todavía en Ismael pueden decir, bueno, es que Abraham se juntó con Agar y tuvo un hijo y no fue de Sara. Pero en el caso de Isaac y Rebeca es distinto, totalmente distinto al caso de Abraham. Dice, aquellos niños que eran gemelos, Dios rechazó la línea de primogenitura natural. Rechazó la primogenitura natural y no escogió al hijo mayor, sino al menor. En aquel entonces, Jacob no había hecho ningún bien, ni tampoco Esaú había hecho algún mal. O sea, ni siquiera habían nacido. O sea, ¿cómo explicar esto? Esto cae dentro del campo de lo que habla Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros los hombres. Pero aquí no podemos nosotros explicar cuál es la razón por la que el Señor escogió a Jacob y no a Esaú, o que haya escogido a Isaac y no a Ismael. Ahí sí que solamente es su soberanía. Romanos 9:12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Si nos ubicamos en el contexto de aquel tiempo, en la cultura de Israel y sus costumbres y tradiciones, esto ha de haber golpeado fuertemente a los judíos porque todos sabían que el hijo primogénito era el hijo que tenía la bendición de Dios, la primogenitura. Sin embargo, llega ese momento del nacimiento de Esaú y Jacob, y Dios desecha a Esaú y acepta a Jacob, como está escrito. Y eso está escrito, ya lo vimos en Malaquías. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué razones podría usted darme de cómo usted lo entienda? ¿Por qué Dios amó a Jacob? ¿A usted se le ocurre algo? ¿Tiene algún argumento que usted crea que Dios lo tomó en cuenta para amar a Jacob? ¿Existirá alguna razón? O bien, ¿tiene usted alguna razón por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Verdad que no? Difícil, porque ni habían nacido y ya Dios había tomado esa decisión. O sea, lo único que podemos explicar es
que Dios es soberano y que Él hace conforme a su propósito. Él hace conforme a su voluntad. O sea, no depende de las obras. Porque algunos argumentan, dice, bueno, es que el Señor escogió a Jacob y lo amó porque Él sabía que Jacob iba a anhelar las cosas espirituales. Pero entonces ahí estaríamos diciendo que lo amó por las obras. Pero si retrocedemos en el tiempo, ¿cómo podemos justificar eso si no habían nacido aún? ¿Y cómo era que entonces Dios iba a inclinar porque Jacob iba a amar las cosas espirituales? Es cierto que en la presencia de Dios, Él conoce la situación de cada ser humano y la ha conocido a través de los miles de años. Él ha conocido con anticipación la forma de pensar y de actuar de cada persona. Pero eso no inclina la voluntad de Dios para tomar una decisión. Él simple y sencillamente, de acuerdo a su propia soberanía, escoge. Porque si lo vemos desde el punto de vista humano, diríamos que Dios debió haber aborrecido a Jacob, porque Jacob fue un tramposo, un mentiroso, y que entonces Dios no lo debía de haber considerado. Mientras que Esaú había sido diferente a Jacob. Esaú fue el engañado por Jacob, aunque en parte Esaú voluntariamente le vendió la primogenitura. Pero cuando Isaac le pidió a Esaú, perdón, Isaac le pidió a Esaú que se fuera al campo de cacería y que le preparara un guisado. Rebeca oyó y le dijo a Jacob que su padre iba a bendecir a Esaú. Y entonces ella le preparó a Isaac el guisado y disfrazó a Jacob y entró y le fue a decir a Isaac que ahí le te llevaba el guisado. Entonces Isaac le dijo, pero tan pronto, y acércate, y él pretendía que por el olfato iba a distinguir a Jacob que lo estaba engañando, pero aparentemente lo engañó. Entonces ahí sí hubo engaño. Pero si nos vamos ya al campo espiritual, Dios sabía que Jacob estaba engañando. Sin embargo, ese tampoco puede ser un argumento como para decir, bueno, entonces Dios lo debió haber aborrecido. Si así fuera, a ninguno de nosotros nos hubiera escogido. Porque todos nosotros, aunque decimos y a veces mencionamos con énfasis que Jacob fue un mentiroso, yo diría, ¿quién de nosotros no ha mentido? Hemos sido mentirosos y quizás peor que Jacob. Sin embargo, nos escogió. Y cuando uno habla con personas que son de otra religión, dicen, pero yo no le hago nada a nadie. Yo ayudo, yo hago aquí, yo hago allá. Sin embargo, ellos no han tenido la revelación de la palabra de Dios como la tenemos nosotros. O sea, nos escogió a nosotros y no a ellos, porque no es por las obras. La voluntad divina y soberana es la fuente tanto de la elección como de la reprobación. El propósito eterno de Dios no se basa al final en las obras humanas. Y esto es lo que de hecho sucedió, ya que no solamente perdió Esaú la primogenitura recibiéndola Jacob, Génesis 25-29. Aún antes que estos mellizos hubiesen nacido o hubiesen hecho algo bueno o malo, ya se le había dicho a su madre, el mayor servirá al menor. Génesis 25-23. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Todo depende del Dios que llama y al propósito divino, Él determina quién será salvo. Así que cuando nos pregunten, aquí está la respuesta. Todo depende del Dios que llama y al propósito divino, Él es el que determina quién será salvo. Eso no lo determina ningún hombre por sí mismo. Pablo aclaró entonces aquí que toda la elección divina se apoyó sobre el propósito de Dios conforme a la elección. Además de eso, calificó su declaración diciendo que no fue por algún mérito
o por buenas obras, sino únicamente según el deseo de Dios, el que llama. Y Godet, que este es un escritor, sugirió que el llamamiento en este versículo no fue para la salvación. No fue para la salvación en el caso de Jacob y Esaú. La elección de Dios es por el que llama. La razón de la elección se encuentra en el que escoge y no en el escogido. Así, Isaac tuvo 2 hijos, pero solamente uno de ellos pudo decir: soy un verdadero hijo de Abraham e Isaac. Soy un verdadero hijo de Abraham e Isaac. Eso fue lo que dijo uno de ellos. Una mujer le dijo una vez a Charles Spurgeon: no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Eso le dijo esta mujer a este personaje de Spurgeon. Eso, contestó Spurgeon, eso no es mi dificultad, señora. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Interesante el pensamiento de Charles Spurgeon, ¿eh? Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Igual podríamos poner nosotros nuestro nombre ahí. El problema podría ser entender cómo Dios podría amar a Gustavo Bonilla. ¿Por qué? Eso no lo podemos entender. Entender que él aborreció a otros, pues tal vez es más fácil que entender por qué Dios nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros. Como es bien sabido, a este pasaje de Romanos 9:13 se lo considera como texto de comprobación de la doctrina de la predestinación, la elección y la reprobación. Hay 3 doctrinas acá, incluidas en este capítulo 9, versículo 13. La doctrina de la predestinación, la elección y la reprobación. ¿Qué es la predestinación? Es el eterno propósito divino por el cual Él ha ordenado de antemano todo lo que acontecerá. Eso lo vemos en Efesios 1:11. ¿Qué es la elección? La elección puede definirse como el propósito eterno de Dios de hacer que determinadas personas sean en Cristo los recipientes de la gracia especial para que puedan vivir para la gloria de Dios y obtener la salvación eterna. Ahí están estas citas bíblicas. ¿Y qué es la reprobación? La reprobación es el propósito eterno de Dios de pasar por alto a determinadas personas en el otorgamiento de la gracia especial, destinándolos al castigo eterno por sus pecados. Estos son los conceptos de estas 3 doctrinas: predestinación, elección y reprobación. Todo esto es bueno que nosotros, hermanos, lo volvamos a leer, lo memoricemos, porque son doctrinas básicas, doctrinas fundamentales con las cuales nosotros debemos de presentar defensa del evangelio, principalmente con aquellas personas que difieren de esta doctrina bíblica que está aquí y que la enseña Pablo y que le fue revelada por parte de Dios. Este doctor Herman Bavinck, en su libro titulado La doctrina de Dios, dice: en cierto sentido, la caída, el pecado y el castigo eterno están incluidos en el decreto de Dios y han sido determinados por él. Pero esto es así solamente en cierto sentido y no en el mismo sentido que la gracia y la salvación. Estas son objeto de su deleite, pero Dios no se deleita en el pecado, ni tampoco siente placer en el castigo. Es un pensamiento de este doctor Herman Bavinck en su libro titulado La doctrina de Dios. Y es muy interesante el pensamiento porque sí dice cosas muy profundas en relación a estas doctrinas que estamos viendo. A veces se hace la pregunta: ¿cómo fue posible que un Dios de amor ordenara a ciertas personas al castigo eterno? Pareciera que la pregunta es correcta, pero la pregunta lógica debiera ser: ¿cómo fue posible
que un Dios cuya justicia demanda que el pecado sea castigado, ordenara a ciertas personas a la vida y a la gloria eternas? O sea, lo opuesto de la primera pregunta. Ciertamente, la maravilla de ello está en la muerte vicaria de Cristo. O sea, todo esto al final recae en la muerte vicaria de Cristo. La confesión de Westminster del año 1647 dice lo siguiente respecto a la elección y a la reprobación. Y póngale atención a lo que dice esta confesión. Dios, desde toda la eternidad, ordenó por medio del sapientísimo y santísimo designio de su propia voluntad, libre e inalterablemente, todo lo que sucede. Desde toda la eternidad, por medio de su sapientísimo y santísimo designio de su propia voluntad, libre e inalterablemente, todo lo que sucede, pero de manera tal que no por ello es Dios el autor del pecado, ni se hace violencia a la voluntad de las criaturas. Tampoco son quitadas la libertad o contingencia de las causas de segundo orden, sino que más bien son establecidas. Esto hay que leerlo despacito, con tiempo, entenderlo, digerirlo y atesorarlo, porque una leidita así simple como la que estamos haciendo ahorita nos va a dejar no con mucho conocimiento, porque esto hay que rumiarlo, hay que darle vuelta y vuelta y lograrlo entender. Esta es una confesión de Westminster en relación a la elección y a la reprobación, pero sigue diciendo, aquellas personas de la humanidad que están predestinadas a la vida, Dios, antes que fuesen echados los cimientos del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable, y según el consejo y beneplácitos secretos de su voluntad, las escogió en Cristo. ¿Para qué? Para la gloria eterna, nada más que por su gracia y amor gratuitos, sin previsión alguna de fe o buenas obras, o por ser perseverante, dice, o por perseverancia en ninguna de ellas, ni ninguna otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le movieran a ello, y todo para alabanza de su gloriosa gracia. O sea, las personas no pueden decir que porque perseveraron asistiendo a la iglesia, porque asistieron a todos los cultos, porque oraron mucho, porque ayunaron, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro, al final de cuentas el Señor los escogió y los predestinó y los eligió. Nada de eso tiene que ver. Dice aquí, sin previsión alguna de fe o buenas obras o perseverancia. Y esta es una confesión de Westminster de ese año 1647. Con respecto al resto de la humanidad, le plujo a Dios, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por la que él extiende o retiene la misericordia, tal como le place, pasarlos por alto y ordenarlos para deshonra e ira por su pecado, para alabanza de su gloriosa justicia. Y termina con lo siguiente. Además, los cánones, en su 5º capítulo de doctrina, rechazo de errores, hay una conclusión y advierte contra aquellos que enseñan que la doctrina de las iglesias reformadas hacen de Dios el autor del pecado. Mire, esto es tremendo, porque esto fueron puntos que discutieron en Westminster. Y entonces, oiga lo que dice. Dice, advierte contra aquellos que enseñan que la doctrina de las iglesias reformadas hacen de Dios el autor del pecado, que no es cierto. Las iglesias reformadas no han dicho nada en relación a esto, de decir que Dios es el autor del pecado, pero ellos así lo aseveraban. Y que él, por simple y puro antojo de su voluntad, oiga, por simple y puro antojo de su voluntad,
y sin la inspección o crítica más mínima de pecado alguno, predestinó y creó a la mayor parte de la humanidad para la condenación eterna. Eso no lo dicen, no lo dijeron nunca las iglesias reformadas. Que la reprobación es causa de la incredulidad e impiedad, de igual manera que la elección es fuente y causa de la fe y de las buenas obras. Y asústese con esto, que muchos niños inocentes son arrancados del pecho de las madres y tiránicamente arrojados al fuego infernal. Eso es lo que dicen que argumentaban estos críticos acerca de las doctrinas estas, y se lo atribuían que las iglesias reformadas eran los que propagaban esto, dice, y muchas otras cosas parecidas que las iglesias reformadas no solo no reconocen, sino que también rechazan y detestan de todo corazón. A raíz de esto surgen dos criterios, dos puntos que los vamos a ver en un momento para aclarar ese tema, porque realmente lo deja uno pensativo. Yo se los pongo para que vean, porque algún día les pueden mencionar algo de esto. Pero antes de eso, quiero leerles esto de este pensamiento de B. Franklin. Dice: un plan a medias no es un plan. A mí se me imagina que es Benjamin Franklin, fíjense, porque dice B. Franklin. Muchas batallas se han perdido a causa de la exclusión de esta o aquella pequeña cosa. Por falta de un clavo, la herradura se perdió. Por falta de una herradura, el caballo se perdió. Por falta de un caballo, el jinete se perdió. Por falta de un jinete, la batalla se perdió. Por falta de una batalla, el reino se perdió. Y al final la conclusión es, y todo por falta de un clavo de herradura. Pero mire todo lo que se argumenta, todo el conflicto que se da por una cosa simple y sencilla. O sea, esas confesiones que hicieron de esos cánones que se lo están atribuyendo a las iglesias reformadas, nada que ver. Bueno, entonces, para cerrar este círculo de los hijos de Dios y los hijos de la carne, les voy a presentar una gráfica para que quede un poquito más claro. Aquí tenemos a Abraham. Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. De estos dos, Isaac fue el escogido por Dios. Y es lo que dice acá: en Isaac te será llamada descendencia, Romanos 9:7. De Isaac salieron Esaú y Jacob. Sin embargo, es solamente a Jacob el escogido por Dios, porque dice: a Jacob amé, Romanos 9:13. De Jacob salieron los verdaderos creyentes judíos, y del otro lado están solamente descendientes físicos, o sea, sí judíos, pero solamente hijos físicos en la carne. Pero los verdaderos creyentes judíos son los hijos espirituales. Y estos son los escogidos por Dios, y que son un remanente será salvo, que habla Pablo en Romanos 9:27 y en Romanos 11:5. Entonces, si usted va viendo la tendencia o la línea de descendencia, la de este lado es la línea de descendencia, mientras que la contraria, nada que ver con respecto a la promesa. Es Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se recuerdan que mencionamos de que estos judíos que pudieran aseverar que tenían 4 padres eran los verdaderos judíos? Los padres eran Jacob, Isaac, Abraham y Dios, empezando Dios antes que Abraham. Y aquí se ve la línea exactamente así como se da en la doctrina bíblica de este tema. Aplicación. Primero, los que hoy creen en el Señor Jesucristo son los hijos de Abraham, la simiente de Abraham. Gálatas 3:9 y 3:26, 29 y Romanos 4:11, 12 y 16. Abraham es el padre de todos los creyentes, sean judíos o gentiles, de lo del lado derecho que vimos en la gráfica. Segundo, los creyentes gentiles son todos descendientes espirituales de Abraham, no descendientes físicos. O sea, así como nosotros somos descendientes de Abraham,
por ser gentiles, creyentes gentiles. Pero el punto tercero nos habla de los judíos creyentes que son descendientes físicos y espirituales de Abraham. Esta clase de judíos son los descendientes de Abraham. Los judíos incrédulos son descendientes físicos, pero no espirituales de Abraham. Mientras que estos que están en rojo, aquí, los judíos creyentes son descendientes físicos y también espirituales. Pero los incrédulos son descendientes físicos, pero no espirituales de Abraham. Y cuarto, los gentiles incrédulos no tienen ninguna relación con Abraham. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es nuestra relación con Abraham? ¿En qué grupo encajamos de estos? Cada uno tiene que seleccionar y saber en qué grupo se va a clasificar. Bueno, siguiendo con el versículo número 14, Pablo cada vez se va adentrando más a temas conflictivos en relación a estas doctrinas que estamos viendo. Entonces dice, ¿qué pues diremos? En el versículo 14, ¿qué pues diremos por ese conflicto que viene de los hijos espirituales, los hijos de la carne, por la doctrina de la predestinación, de la elección y de la reprobación? Entonces, se pregunta, ¿qué pues diremos? El apóstol anticipa una objeción, ya sea de parte de un oponente o de aquellos a quienes se dirige. De hecho, aún quizá la posible objeción que podría surgir en la mente de cualquiera. En lo referente al resto del versículo, se han propuesto dos interpretaciones. Y aquí vamos a resolver el punto anterior que estábamos diciendo de lo que le estaban atribuyendo a las iglesias reformadas. Según la primera interpretación, el significado de los versículos 14 y 15 es el que sigue. Y surge la pregunta. Cuando Dios eligió a Isaac en vez de Ismael, y cuando eligió a Jacob en vez de Esaú, haciendo conocer su decisión a la madre de ellos, aún antes de nacer los mellizos, o que hubieran hecho algo bueno o malo, eso no puede haber sido injusto, ¿verdad? Esta no es la solución. O sea, lo que están planteando, el planteamiento es correcto, pero la decisión no es la correcta. Siguiendo en esa primera decisión, según esa interpretación, Pablo responde, de ningún modo, ya que ese es el modo de actuar de Dios, como es claro de lo que él dijo a Moisés, versículo 15, y a Faraón, versículo 17. Pero lo malinterpretan. Dice, pero si se la interpreta de esta manera, la respuesta no tiene mucho sentido. Sería como decir, Dios no es injusto, ya que esa es la manera en que Dios acostumbra a hacer las cosas. Esa es una aberración. Dios no actúa así. Y ellos dicen, Dios no es injusto, ya que esa es la manera en que Dios acostumbra a hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido? O sea, la segunda propuesta. Y esta es la correcta. Según la segunda, el significado es este. Pablo, al razonar como lo hace en Romanos 9, del versículo 6 al 13, y está razonando sobre la soberanía de Dios, lo que el apóstol declara entonces es que cuando subraya la doctrina de la soberanía de Dios, él simplemente está diciendo lo que Dios mismo también ha dicho. La respuesta es entonces, de ningún modo, ya que al hablarle a Moisés, Dios ha declarado inequívocamente que él tiene derecho a mostrar su misericordia y compasión a quien él quiera. No como decía el anterior, ¿verdad? De que Dios no es injusto, ya que esa es la manera en que Dios acostumbra a hacer las cosas. No es así. Si alguien lo entiende así, pues estaría cayendo en el mismo error. O sea, Dios ha declarado inequívocamente que él tiene derecho a mostrar su misericordia y compasión a quien él quiera. ¿Por qué? Por su soberanía, porque él es soberano. Pero no es porque él acostumbre, como quien dice, así lo hace siempre, entonces no podemos hacer nada. No es así. Esta es la doctrina de la elección y no podemos evadir el tema de la elección ni suavizarla, esa doctrina,
porque algunos se opongan a tal doctrina. Además, humanamente hablando, no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los seres humanos. Eso no lo podemos nosotros reconciliar, porque son diametralmente opuestos, lo que es la soberanía de Dios y el libre albedrío de los seres humanos. Ambos aspectos forman parte de la verdad, porque es cierto que el hombre, si tiene libre albedrío, él escoge rechazar a Cristo. Él decide, nadie lo obliga, sino que él de su propia mente, de su propio corazón, decide rechazar a Cristo. Y la elección soberana de Dios, Dios a nadie le obliga a hacer de tal manera. Es una soberanía de él. Ambos aspectos forman parte de la verdad. No podemos penetrar en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar que él obrará con justicia. Entonces dice siempre el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y ahí donde Pablo va a responder. Y ya vimos parte de la respuesta de Pablo. Pablo anticipa una objeción. ¿Cómo puede Dios escoger a una persona y no escoger a otra persona? Eso es injusto. Eso no es justo. Esto lleva a una pregunta importante. Otra. ¿Que hay injusticia en Dios? En el griego esta pregunta exige una respuesta negativa. ¿Que hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia en Dios. ¿Y qué es injusticia? Injusticia es maldad, es arbitrariedad, mala acción, mala decisión, parcialidad, atropello. Entonces Dios no es injusto. Por el contrario, Dios es justo. Entonces, cuando se dice hay injusticia o incorrección en Dios, entonces Pablo responde, perezca ese pensamiento, lo dice con otras palabras, pero esta es una forma de decirlo también. Perezca ese pensamiento. Dios no lo permita. Dios es perfectamente justo, es perfectamente correcto y es perfectamente honesto en todo lo que hace. ¿Hay injusticia en Esaú? Sí. ¿Hay injusticia en Jacob? También. ¿Y hay injusticia en cada uno de nosotros? También, pero no en Dios. Todo mundo somos injustos, pero Dios no es injusto. La injusticia está en el hombre, pero no en Dios. Y eso lo podemos ver Romanos 1:18, 1:29, 2:8, 3:5, 6:13, donde se encuentra esta misma palabra, injusticia, y comparar también con Romanos 3:10. Si clarificamos de una vez por todas, diríamos que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Eso lo encontramos en Génesis 18:25, cuando Abraham está hablando con Dios, cuando él va a enviar a los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham le dice, el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Por supuesto que lo iba a hacer. Sí, si Dios fuera injusto, dejaría de ser Dios. Si Dios fuera injusto, dejaría de ser Dios. El Dios justo no puede hacer mal. O sea, ni ¿cómo se llama? Ni Job, ni David, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los sacerdotes podrían ponerse en el plano de acusar a Dios de ser injusto por lo que les haya tocado sufrir. Si ellos no pueden hacer eso, nosotros mucho menos. Cualquier situación que estemos atravesando, sea económica, sea de salud, sea familiar, de cualquier naturaleza que sea, si la estamos pasando, no es porque Dios esté actuando ahí y esté obrando de manera injusta. La injusticia está en nosotros. Y es que Dios es justo, Él no puede hacer el mal. Él dejaría de ser Dios si Él hiciera el mal. Eso es imposible. Si Dios operara en base a las obras de los hombres o del mérito humano o de la calidad humana, ¿qué creen que pasaría? Cada hombre merece recibir de Dios
Dice, leámoslo de corrido. Si Dios operara en base a las obras de los hombres o del mérito humano o de la calidad humana, lo que el hombre merece recibir de Dios, o si Dios operara en base a la absoluta justicia, ¿qué pasaría? Entonces, ninguno de nosotros lo lograría. Ninguno. Si nosotros nos justificáramos por las obras o por los méritos humanos o la calidad humana que tenemos y creemos que merecemos recibir de Dios las mejores cosas, y si Dios operara en base a la absoluta justicia de Él, entonces ninguno de nosotros lograría la justicia o la salvación o la predestinación o la elección. Todos nosotros merecíamos la ira y el juicio de Dios. Todos, absolutamente todos, aunque a usted le duela, todos nosotros merecíamos la ira y el juicio de Dios. Todos merecíamos el infierno de Dios. Si Dios enviara a cada uno de nosotros al lago de fuego para siempre, Él sería perfectamente justo y correcto, porque esto es lo que cada uno de nosotros merecíamos. Y eso lo puede ver usted en Romanos 6:23, Romanos 1:32 y 1:18. O sea, si Dios a todos nos mandara al infierno, Él seguiría siendo justo. Nunca habría injusticia en Él. Lo asombroso no es que Dios salve a unos pocos, sino que Dios sea misericordioso con alguien. Eso es lo asombroso. Lo asombroso no es que muchos sean juzgados. Lo asombroso es que alguien sea justificado. Lo asombroso no es que Dios aborreciera a Esaú, sino que Dios amara a Jacob. Eso es lo asombroso. Los que meditan sobre los misterios de la elección de Dios nunca deberían dejar de maravillarse y de estar agradecidos de que Dios, en su infinita gracia y misericordia, haya escogido a algunos. Y se lo demuestro con un texto bíblico que está en 2 Tesalonicenses 2:13. Dice Pablo, pero nosotros, y se incluye él, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios? De que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu. ¿Y qué más? Y la fe en la verdad. Mira, este es un versículo contundente que nos habla ya no solamente a los judíos de aquel tiempo, sino que nos habla a nosotros como iglesia. Y por eso hemos de dar gracias a Dios, porque aquí lo dice Pablo, porque Dios nos haya escogido. Esa fue la soberanía de Dios. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, responde. Totalmente, absolutamente, en ninguna manera hay injusticia en Dios. Dios claramente explica su derecho a dar misericordia a quien quiera. Éxodo 33:19. Y es que todo esto va a venir a aterrizar en los siguientes versículos, en los siguientes 2 versículos. Si a nosotros no nos agrada lo que Dios hace, ¿qué debemos de hacer? Si no nos agrada lo que Dios hace, quizás debiéramos apartarnos de su universo para crear uno que fuera propio, en el cual podríamos entonces dictar nuestras propias leyes, reglas y normas. Pero mientras vivamos en el universo de Dios, tendremos que comportarnos según las reglas de Dios. El hombre en su pequeñez no puede sino inclinarse ante el Dios Todopoderoso para decir, como dijo Jesús en Juan 7:18, hablando de Dios el Padre, no hay en él injusticia. Esto lo dijo el mismo Señor en Juan 7:18. No hay en él injusticia. Te dice el versículo 15, y aquí viene el ejemplo que va a poner Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Quién le va a rebatir a Dios para decirle que por qué él tuvo misericordia de usted o de mí? ¿Quién se puede poner a discutir con Dios para rebatirle y para achacarle de que él cometió un error al haber tenido misericordia de nosotros? Él dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y qué más? Y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí está totalmente, absolutamente, 100% mostrada la soberanía de Dios.
Él tiene misericordia del que Él quiera y se compadece del que Él quiera. Aquí aprendemos de la maravillosa misericordia y compasión de Dios. El Dios soberano derrama su misericordia sobre algunos, del que yo tenga misericordia. Alguna objeción que se ha presentado es, ¿pero por qué Dios no tiene misericordia de todos? Pero el objetante, el que está objetando, el que está haciendo este planteamiento, no comprende el verdadero sentido de todo esto. La verdadera pregunta es esta: ¿por qué tiene Dios misericordia de alguien? Y no, pero ¿por qué Dios no tiene misericordia de todos? Al contrario, ¿por qué tiene Dios misericordia de alguien? Ninguno de nosotros, ninguno, merece la misericordia de Dios. Ninguno. Ni usted, ni yo, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni los profetas, ninguno merecíamos la misericordia de Dios. No merecemos ni siquiera una gota de la misericordia de Dios. Ni siquiera eso merecíamos. Pablo está citando Éxodo 33:19 y mire cómo en el Nuevo Testamento Pablo va a traer textos del Antiguo Testamento. Y es importante entender el contexto del pasaje, de este pasaje de Éxodo 33:19. En Éxodo 32, los hijos de Israel se habían apartado rápida y perversamente del camino que Dios les había ordenado, según el versículo 8, y habían hecho un becerro de oro, violando el segundo mandamiento. El pueblo era culpable y todos ellos merecían ser juzgados y destruidos. Y eso lo vemos en Éxodo 32:10. Dios podría, con toda justicia, haberlo destruido a todos. Pero lo asombroso es que solamente murieron 3,000. Ahí debieron de haber muerto, creo que eran como 2 millones de judíos que salieron de Egipto. Pero solo murieron 3,000. Y él pudo haberlos destruido a todos, absolutamente a todos. Moisés había dicho que quería ver la gloria de Dios. Y se puede suponer que Dios accedió a su petición, no por el hecho de que él fuera Moisés, un personaje verdaderamente importante y que ocupaba una posición elevada. Fue el líder del Éxodo y quien guiaría al pueblo por el desierto. Dios le dijo a Moisés que él le mostraría su gloria, pero le aclaró bien a Moisés que su acción no se basaría en manera alguna en algo que la persona Moisés tuviera. O sea, él iba a mostrar su gloria, pero no porque Moisés lo mereciera, tuviera obras o mérito alguno. Dios le mostró su gloria porque era Dios y a causa de su misericordia soberana. Sigue siendo él soberano. Recordemos lo que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no obtener lo que merecemos. No obtener lo que merecemos. ¿Qué era lo que merecíamos? El infierno. Pero por la misericordia no obtenemos el infierno. ¿Qué obtenemos entonces? Obtenemos salvación. ¿Y eso qué es? Misericordia. Dios nunca es menos que justo con nadie, pero reserva el derecho de ser más que justo con los individuos que Él elige. Estamos en un lugar peligroso cuando consideramos la misericordia de Dios hacia nosotros como nuestro derecho. Cuando creemos que tenemos derecho a la misericordia de Dios, estamos en un lugar peligroso. Si Dios está obligado a mostrar misericordia, entonces no es misericordia. Entonces sería obligación. Y Dios no tiene ninguna obligación con ningún ser humano. Siguiendo con el versículo 16 y siempre en relación a este mismo tema que está planteando Pablo de esta doctrina, dice, así que no depende del que quiere. No depende del que quiere. ¿Cómo explican los arminianos esto? Si dice, si yo quiero ser salvo, entonces yo busco a Jesús y le pido que sea mi Señor, mi Salvador y que me salve y obtengo la salvación. No depende del que quiere, ni del que corre. Por eso es que nosotros no nos debemos de preocupar cuando evangelizamos a las personas, porque no somos nosotros los que los vamos a salvar. Ni es la iglesia, ni es el pastor, ni es el anciano, ni es el diácono.
no depende del que quiere ni del que corre. Entonces, ¿de qué depende? Sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de alguna persona, Él la va a salvar. Si Él le retiene su misericordia a alguien, esa persona va a ser reprobada y va a ir al infierno. Lo que Pablo dice es ser hijo de Dios. Y eso lo vemos en 9:8, Romanos 9:8. O alcanzar la salvación o alcanzar la vida eterna no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ni de la voluntad del hombre, ni de su esfuerzo, no se produce, ni su esfuerzo producen la salvación. Es Dios quien lo hace. O sea, el hombre no tiene la voluntad ni puede hacer algún esfuerzo para obtener la salvación. Es Dios quien lo hace. La elección y por consiguiente también la salvación es un asunto de la voluntad soberana de Dios. Igualmente final es la reprobación. La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa por alguna obra humana. Nada que ver en todo esto. Ahí es donde tenemos que entender perfectamente bien la soberanía de Dios. ¿Sobre qué base concede Dios su misericordia? Esa podría ser otra pregunta. Entonces notemos lo que dice el versículo. No depende del qué ni del qué, sino de Dios. Sino de Dios. No depende del hombre, sino de Dios. No depende de los esfuerzos del hombre, por muy tenaz, por muy afanoso que esté, porque se desvele, porque haga cualquier cosa, no depende de los esfuerzos del hombre. Pero sí sabemos que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia y nos dice, en relación a ese tema, nos dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y aquí otra vez, sino de Dios. ¿Sí? Depende de Dios. No depende de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Depende de Dios. Y Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico. Aquí decía, pero Dios es rico en misericordia. Pero Dios, el Señor de todos, es rico para con todos. ¿Quiénes todos? Todos los que le invocan. Todos los que le invocan. O sea, ya hijos de Dios. 17. Y aquí se va a otro ejemplo. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Miren las razones por las cuales el Señor le dice al faraón por medio de Moisés, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder, un aspecto, y el segundo, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, por dos razones. Para mostrar el poder de Dios y para que su nombre sea anunciado. Y aquí Faraón es tipo del no creyente. O sea, la figura que se está usando aquí es para darnos a entender a nosotros los creyentes cómo actúa Dios con el no creyente y por qué los levanta. Porque podemos ver a gentes muy encumbradas en su religión o en sus posiciones económicas, pensando que ellos van a alcanzar la salvación y el cielo por sus obras. Pero miren lo que dice, que para eso Dios levanta a ese tipo de personas, para mostrarle su poder y para que su nombre sea anunciado. Aquí tenemos el ejemplo de Faraón, un hombre famoso por su obstinado y duro corazón y su negativa pecaminosa de hacer lo que Dios le dijo. Aquí hay un hombre que no obtuvo misericordia y cuyo corazón fue endurecido. Romanos 9:18. Dios tenía un propósito al levantar a Faraón. Dios quería mostrar y exhibir su poder y Dios quería anunciar su nombre por toda la tierra. Ese era el propósito de Dios al haber levantado a Faraón.
La salvación de pecadores es muy importante para Dios, y eso lo vemos en 1 Timoteo 1:15, Juan 3:17, pero no es lo más importante para Dios. Si bien es cierto que Dios, digamos que es importante para Dios la salvación, no es lo más importante para él. Lo que sobre todas las cosas le interesa a Dios es su propia gloria, la demostración, manifestación y revelación de quién es Él, o sea, quién es Dios. Nos vamos a quedar aquí porque ya me dijeron que se me terminó el tiempo. Esto lo vamos a seguir viendo el viernes, el versículo 17. En ese estamos explicando la primera gráfica esta. Así es que les voy a dejar el tiempo para que si hay preguntas o hay comentarios o hay aportes, usted puede encender su micrófono y pueda usarlo en este momento. Les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.